Cuentos pendientes. Tenemos nuevamente que hablar de este trabajo, de este libro, porque es actualidad. Y es actualidad porque mañana jueves a las 6 de la tarde se presenta en Valladolid de forma oficial. ¿Y qué mejor que el coordinador, que la persona que se ha encargado de que este libro vea la luz, como es José Ignacio García, para que nos cuente todos los detalles? José Ignacio, buenas noches. Buenas noches, Javier. 6 de la tarde, he dicho. 6 de la tarde. ¿El lugar? El lugar va a ser en la sala Francisco de Cosío de la Casa Revilla, en la calle Torrecilla, en Valladolid. Lo que pasa es que el acto, el acontecimiento, lo organiza la Casa de Zorrilla dentro de su programa Valladolid Letrarido. Lo que pasa es que por las circunstancias actuales de aforo, la sala Narciso Alonso Cortés de la Casa Zorrilla, que es donde habitualmente se hacen estas cosas, se pueden entrar muy pocas personas, y sin embargo en la sala Cosío sí que de la Casa Revilla puede entrar bastante más gente, y se va a hacer allí por eso. Pues yo me imagino que habrá personas que estén deseando acudir y por el tema del aforo no van a poder acceder, ¿no? Bueno, pero a lo mejor presencialmente, físicamente no, pero sí que con la situación actual hay muchísima más gente en cualquier lugar del mundo que sí que puede acceder en directo a la presentación, porque se va a retransmitir en directo a través del canal de Facebook de la Casa de Zorrilla. Entonces, nosotros tenemos un cartel que está lanzado en redes y en el cartel viene el enlace, pero si no, cualquier persona que simplemente quiera verlo, con poner Casa de Zorrilla, con eso ya ahí sale el enlace del canal de YouTube que ellos tienen, de Facebook, y entonces se puede ver en directo. Y si alguna persona le pilla trabajando, le pilla en otra circunstancia y lo quiere ver a posteriori, queda grabado, con lo cual se puede ver después. Y a mí me comentan en la Casa de Zorrilla que lo llevan haciendo bastantes meses, digamos, este tipo de actividades, grabando las presentaciones, los actos literarios, culturales que tienen, y hay muchísima cantidad de personas que lo están viendo. Y yo, por ejemplo, este libro, primero porque somos muchos autores los que participamos, y segundo porque incluso hay muchos escritores de otras zonas de España que son amigos nuestros o nos conocen, críticos literarios, especialistas que están interesados en el libro. A mí, tanto ayer como esta mañana, me están llegando bastantes mensajes de gente muy interesada en verlo. O sea, que ya no solamente va a ser unos pocos privilegiados que presencialmente puedan estar en la sala, sino que a través de Facebook lo va a poder ver quien quiera. Estamos hablando de cuentos pendientes. Hace no mucho tiempo nos visitaba José Ignacio para hablar del libro y nos comentaba, bueno, acaba de ver la luz, primera edición agotada, estamos ya con la segunda, y me estás contando que la segunda va por el mismo camino. Esto, sí. ¿Hasta dónde va a llegar esto, José Ignacio? Pues no lo sé, porque la verdad es que la trayectoria de los libros, como la de cualquier cosa en la vida, es imprevisible. Es decir, nosotros sí que pensamos que de alguna manera, al haber muchos autores que participan, pues supongo que cada autor también pues tiene su público, y eso ayuda. Y luego es un libro que, por lo que sea, bueno, yo espero que sea por la calidad que tiene, por lo que atesora, pero está trayendo muchísima atención, está trayendo muchísima atención de público, está trayendo muchísima atención de críticos. Los medios de comunicación nos estáis dando un respaldo brutal. Además, como aquí hay autores de las distintas provincias de Castilla y León, pues en cada provincia los medios locales se están haciendo eco de los autores que participan, aparte que hablen, claro, globalmente de la obra, pero sí que apartan un poquito la mirada hacia los autores de su tierra. Entonces está teniendo muchísima repercusión, y bueno, y esto sin contar que bueno, estamos en contacto, y porque nos lo han ofrecido ellos, con distintos estamentos, tanto universitarios, culturales, institucionales, en principio de Castilla y León, y de universidades incluso de más lejos, que quieren, digamos, incluirlo en sus circuitos, o bien, por ejemplo, no sé, el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, pues está estudiando la posibilidad de incluirlo en sus sistemas de, digamos, de difusión. A nivel de enseñanza media o a nivel de enseñanza universitaria ya tenemos contactos, porque lo quieren tener en sus bibliotecas, y pues quieren a ver si se puede hacer algún tipo de acto para que, además, acercarnos los autores a los alumnos, ir a distintos centros en los que podamos hablar del libro. Y claro, es que
tener en 400 páginas un compendio de la mejor narrativa actual que se escribe en Castilla y León, pues es una bicoca en ese sentido de que lo tienes todo aglutinado ahí. Yo me imagino que los propios escritores, los autores de los cuentos, estarán encantados porque ven cómo en sus provincias, bueno, pues le dedican un espacio en los medios de comunicación, por lo tanto, genera para ellos una autopromoción en su provincia, porque, hombre, bien está que de José Ignacio hablemos en Medina, pero también me imagino que te gustaría que hablen en otras provincias, ¿no? No, a ver, para mí a mí ya se me conoce en Castilla y León bastante, pero sí que es cierto que incluso el libro para mí está siendo también otro escaparate, es decir, el otro día a mí me hacían unas 2 entrevistas en Burgos y yo en Burgos no soy un escritor especialmente conocido, o eso me parece a mí, ¿no? Ahora se me ha conocido un poco más porque mi último libro fue materia de estudio en el principal club de lectura que hay en Burgos, que es el Club de Lectura de la Acequia y de la Universidad de Burgos. Entonces han iniciado este año el curso con mi libro, con algunas historias nos sirven para escribir canciones de amor, y han sido el primer libro que han leído y sobre el que los miembros del club han tratado. Entonces a mí eso ya sí que me ha abierto algunas puertas en Burgos, porque ya te digo, no era un autor especialmente conocido allí, ¿no? En otras provincias sí, pero en Burgos no. Pero ahora, por ejemplo, a raíz del libro, yo figuro como coordinador y como artífice de la historia, pero luego después siempre sí que es verdad que y además me parece lógico que los medios intentan un poco arrimar el ascua a su tierra, ojo, con algunas salvedades, porque por ejemplo, hablamos del caso de Burgos. En el caso de Burgos, los 5 autores burgaleses que aparecen en el libro, ninguno vive en Burgos. Por ejemplo, sí. Zamora, participan 5 autores zamoranos. Los 5 autores zamoranos, solamente uno vive en Zamora, los otros 4 no. Es decir, que de alguna forma también es un poco como que los medios, digamos, que reflejen y hagan defensa de lo suyo, aunque no lo tengan muy encima, ¿no? Pues mañana se presenta de forma oficial Cuentos Pendientes. ¿En qué van a consistir esa presentación, intervenciones? ¿Cómo va a ir el acto? Pues el acto lo va a presentar Pedro Ojeda Escudero, que es el responsable del programa Valladolid Letra Herido de la Casa Zorrilla de Valladolid. Él va a ser el conductor del acto. Va a intervenir Patricia Rodríguez Rebollo, que es una de las editoras de Castilla Ediciones. Va a presentar el libro y va a presentar la nueva colección Cuentenario de Narrativa, que se inaugura con este libro para conmemorar el 40 aniversario de la editorial. Y luego después Pedro y yo mantendremos una conversación hablando de todos los entresijos del libro, del prólogo que he escrito, de lo que contiene, de cuál ha sido el proceso para, digamos, pues para convocar a los autores y un poco pues anécdotas, cosas que han podido surgir. Y además de eso vamos a contar con la participación de por lo menos 8 de los autores que participan en el libro, algunos de forma presencial, que va a estar en la sala, y otros han grabado vídeos desde sus lugares de residencia, y Ojeda ya tiene todo ese material y se va a ir proyectando a lo largo del acto. Me imagino que no va a quedar la cosa aquí. Se presenta en Valladolid de forma oficial, pero después va a ser algo itinerante en toda la comunidad. Pero si nos centramos en lo que nos compete, más que nada por nuestro radio de acción, por ejemplo, me comentabas que Portillo, lo vas a presentar en Portillo. En Portillo, pero es que Portillo, no sé cómo decir, Portillo conmigo es una relación de amor que no se puede ocultar. Entonces, el otro día, el alcalde de Portillo, nada más salir el libro, fue una de las primeras personas que me felicitó personalmente y me decía, Juan, dice, que bueno, que ellos me siguen considerando portillano, porque yo viví allí muchos años, yo me sigo también considerando portillano de corazón, y a nivel cultural todas las actividades literarias que se hacen en Portillo se las organizo yo, ¿no? El año pasado tuvimos que suspender muchas cosas por culpa de la pandemia, pero solamente se hicieron 2 presentaciones de mi libro en condiciones, y una tuvo lugar aquí en Medina del Campo y la otra fue en Portillo. Entonces, en Portillo se va a hacer algo, pero yo quiero hacer algo, por supuesto, aquí en Medina. Tengo que hablar con los responsables del ayuntamiento, porque tenemos que organizar algo, y además lo bueno de este libro es saber si podemos incluso conseguir que con el libro atraigamos autores, es decir, ver la posibilidad de que algunos de los autores que participan, aunque sean los más cercanos, los vallisoletanos o a lo mejor los salmantinos, es decir, gente que nos pilla a tiro de piedra y que es fácil atraerlos, conseguir hacer algún acto que de alguna forma sea una fiesta de las letras por el libro y por lo que trae. Me escribían esta mañana un correo que no me ha dado tiempo a contestar, de la Feria del Libro de Valladolid,
porque quieren hacer un acto especial centrado en el libro. Hemos hablado con la Feria del Libro de León y lo que te decía de distintos organismos, o sea, el libro se va a empezar a mover. Lo que pasa es que, como quien dice, lo que es muy raro es que en 3 semanas de vida de una publicación ya estés en su segunda edición casi agotada y la editorial ya se esté planteando lanzar la tercera. Entonces, claro, dices, no hemos empezado a respirar, es como si dices, no hemos bautizado a la criatura y va a hacer la mili, ¿no? Sí. Utilizando la metáfora, ¿no? Pues es un poco lo que nos pasa, es decir, que es un libro que ha nacido con muchísima fuerza, pero no ha hecho nada más que empezar y bueno, claro, por supuesto, el que tanta gente quiera hacer cosas y nos estén ofreciendo cosas, a mí incluso más allá, me invita a pensar que esta situación tan grave y tan dolorosa que estamos atravesando, como que los mandatarios, los gestores, los organizadores ya empiezan a ver luz, porque igual que el año pasado yo publiqué mi libro en junio y salvo esas 2 presentaciones que te digo, todo fue un rosario de cancelaciones, este año es al revés, ya empieza a haber mucha gente que se plantea hacer cosas en verano, con lo cual yo creo que es porque manejan información, que ven que esto poco a poco vamos a ir pudiendo con la situación. Yo recuerdo que el anterior libro tuyo se presentó en el castillo de Portillo. De Portillo, y luego después, allí fue, digamos, la presentación oficial, un acto muy bonito, luego con un concierto de música que hubo después, y luego después la presentación que hicimos aquí en Medina, en el patio del Palacio Testamentario, del Palacio Real Testamentario, fue una presentación preciosa, o sea, que además nos respaldó muchísima gente, acudió muchísima gente, por eso te digo que solamente se han podido hacer esas 2 presentaciones, pero yo me siento muy afortunado porque luego después hicimos una presentación después a posteriori en Valladolid dentro de la Casa de Zorrilla con estos mismos mecanismos que te digo y fue una presentación que a mí me decían que a través de Facebook había habido más de 1000 personas que habían visto la presentación, o sea que para mí y para mi obra estuvo bien y luego además se notó porque luego la editorial me decía que había habido bastantes pedidos de gente que había encargado el libro desde muchos sitios, es decir, a lo mejor hemos perdido la cercanía, el calor de la gente, pero nos ha permitido de alguna manera esta situación dimensionarnos más para que se nos conozca más lejos y a través de redes sociales y a través de ese tipo de medios sea más fácil llegar a nuestra obra, o sea que lo que perdemos por un lado lo ganamos por otro. Yo tengo la sensación, José Ignacio, que ahora mismo está atravesando un buen momento el mundo de la cultura, por lo menos en esta zona, que es lo que conocemos más o menos por proximidad. Yo creo que hay bastantes libros que se presentan, bastante inquietud por las personas por la lectura, vosotros los autores también con ganas, ¿no?, de presentar los trabajos. Yo creo que hay mucho movimiento y eso es bueno para la cultura. Yo puntualizaría, el mundo de la cultura no está pasando un buen momento, entiéndeme, digo la cultura en general, porque por ejemplo yo pienso en los músicos y los músicos lo están pasando fatal, la gente que hace teatro lo está pasando mal, es decir, los cines lo están pasando mal, no hay nada más que ver el otro día cómo ha sido la ceremonia de entrega de los premios de los Goya, ¿no? Es decir, en general el mundo de la cultura lo está pasando muy mal, y está siendo una situación difícil. Sin embargo, sí que es cierto que en el mundo concreto de la literatura no solamente no se nota mucho, digamos, la crisis o el problema de salud que hay, sino que se publica mucho, porque además tú sabes que yo hago crítica literaria en 2 periódicos de la región, y yo todas las semanas, y además muchos de los libros que recibo lo cuelgo en Facebook, es decir, que es evidente, yo rara es la semana que no recibo 3, 4, 5 libros de nuevas publicaciones que me envían editoriales o autores para ver si en algún momento los puedo reseñar, es decir, se está publicando mucho y además se está publicando bien, y digo se está publicando bien porque el mundo de la literatura tiene una lacra añadida, y digo una lacra en el sentido de que es muy fácil autoeditar, es decir, España está lleno de imprentas y de mecanismos en las que cualquier persona puede editar un libro, pero un conjunto de hojas impresas y reunidas no siempre son un libro. No sé si me explico. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora lo que más se está publicando son libros de editoriales, libros de autores conocidos, libros de autores que tienen una cierta repercusión, porque ese otro tipo de libros, las autoediciones, digamos, que no buscan mucho recorrido, porque no lo pueden tener, esas sí que viven específicamente del cuerpo a cuerpo, de la proximidad de los amigos, de la familia, de los conocidos, que pueden comprar el libro y que pueden ayudar a que el autor o la autora se pueda sufragar esa edición. Pero hay veces que hay libros que dentro de que sean autoediciones son estimables y hay muchísimos
libros que hacen un flaco favor al mundo de la cultura en general y por supuesto a la literatura en concreto. Entonces eso sí que se ha resentido, pero a lo mejor, insisto, es hasta para mejor, pero a nivel de la cultura que se entiende, de la literatura que se entiende de calidad, estamos en un buen momento. Sí, hombre, yo también creo que el lector no es tonto, ¿no? Entonces, bueno, pues tú le puedes engañar con un libro. El primer trabajo de José Ignacio, lo ves y hasta allá has llegado. Sí, sí, no, está bien. O tiene calidad o hasta allá has llegado, ¿no? Y es que, pero es que incluso teniendo calidad, el mundo del libro es como todo, está muy complicado. Es decir, económicamente estamos viviendo una situación complicada en el sentido de que hay mucha gente en el paro, mucha gente con ERTES, mucha gente con mucha incertidumbre porque no sabemos hasta cuánto va a durar esto y cómo van a poder aguantar, muchos pequeños empresarios, autónomos, bueno, muchísima gente está pasando un mal momento. Entonces, claro, ahora se está leyendo más porque hay más tiempo libre, eso está claro, pero a lo mejor se está tirando más a lo mejor de servicios de préstamo en bibliotecas, se están buscando ediciones económicas de bolsillo en internet, pero bueno, entonces al final sí que ocurre, y yo te lo digo por mí, es decir, si yo publico un libro y tengo que competir con las vacas sagradas de la literatura española y tú mañana quieres hacer un regalo a tu esposa o quieres hacer un regalo a un amigo en el que quieres quedar muy bien y tienes 20 euros en el bolso, vas a una librería y un libro de Arturo Pérez Reverte cuesta 20 euros, un libro de José Ignacio García cuesta 15, a lo mejor José Ignacio García lo tiene muy difícil para competir con Arturo Pérez Reverte, pero es una realidad. Entonces, antiguamente sí que a lo mejor se daba más esa circunstancia de que de alguna manera pues ibas a la librería y apostabas por lo conocido, no por lo bueno, pero por lo conocido sí, y a lo mejor le dabas una oportunidad a alguien más de la tierra, que era menos conocido, que no tenía menos publicidad y que generalmente te sorprendía para bien. Y eso sigue ocurriendo, pero claro, si ahora llevas el dinero mucho más justo, los que no tenemos ese poder de comunicación, no tenemos el respaldo de una gran editorial detrás, no tenemos la publicidad que un medio puede hacer con un gran autor. Yo lo veo mismamente, por ejemplo, con los libros que recibo. A mí se pone en contacto conmigo una multinacional del libro y me dicen si me interesa un libro, o soy yo el que contacto con ellos para pedirles algo que me interesa reseñar, y normalmente de un día para otro yo tengo el libro y además te lo mandan por sistemas de mensajería rapidísimos, los embalajes vienen, o sea, se nota que ahí hay mucha fuerza, hay un mecanismo grande. Otros libros te dice un autor, te lo voy a mandar a una editorial pequeña y te llega 8 días después y te viene con el embalaje destrozado, o sea, con el sobre, con lo que sea. Es decir, se ve hasta en esos rudimentos, hasta en esos detalles tan mínimos, tan elementales, se nota la grandeza de las editoriales y los envíos. Estamos hablando de cuentas pendientes. Lo presentamos aquí hace 3 semanas, creo recordar, no llega un mes. ¿Qué me puedes contar hoy que no me contaste entonces? Es decir, pues algo nuevo sobre... Claro, te puedo contar ya repercusiones, ¿no? Te puedo contar ya reacciones de la gente, te puedo contar cosas, por ejemplo, que yo avisaba y vaticinaba en el prólogo que iban a pasar. Es decir, hay muchísimos, digamos, comentarios positivos, y hay algunas personas con algunas cosas que no están tan contentas. Hay gente que está enfadada porque no está en el libro, y bueno, yo creo que cuando alguien se molesta por eso es porque al libro le están dando importancia, porque si no le dieran importancia dirían, bueno, pues tal, pero yo creo que están más o menos los grandes que tenían que estar, y todos los que han hecho carrera en el siglo XXI, porque claro, sigue habiendo escritores muy importantes que fueron fundamentales en el cuento del siglo XX y que siguen escribiendo, pero es que esos escritores ya han tenido su difusión. Es decir, yo he querido dar difusión a otros. Hombre, por ejemplo, a nosotros pues nos hubiera gustado, acaba de ser el Día de la Mujer, a nosotros nos hubiera gustado contar con más mujeres en el libro. Es verdad que hay una desproporción de hombres y mujeres, porque de 44 autores que hay con el homenaje a Elena Santiago, hay 8 mujeres y 35 hombres. Dices, bueno, pues aparentemente la desproporción es grande, pero es que, por ejemplo, a nivel de currículum de prestigio en Castilla y León, la última premio Castilla y León de las Letras que ha habido fue Elena Santiago, precisamente en el año 2002, y no ha vuelto a haber ninguna. Y, por ejemplo, el premio de la crítica, que es probablemente el premio de más relevancia a nivel de prestigio que se convoca en Castilla y León, este año lo ha ganado Pilar Fraile, pero es la primera vez, no sé si llevan
18 años, pero no estoy seguro, pero en torno a esas ediciones convocando el premio, y en 18 años es la primera vez que una mujer gana el premio, y la finalista, que ha sido Noemí Sabugal, está dentro de este libro. Entonces, a mí, claro, me hubiera gustado que hubiera más mujeres. ¿Por qué? Porque es de alguna manera por donde nos están diciendo que notan una desproporción, y evidentemente la hay, pero la hay porque yo no he querido hacer. Además, a mí no soy dudoso, porque yo cuando organizo, por ejemplo, Contamos la Navidad, tú sabes que busco el equilibrio siempre entre mujeres y hombres, pero aquí se trataba de buscar los autores con más currículum, con más trayectoria, con más prestigio, y entonces... ¿No crees, José Ignacio, que sería injusto, por ejemplo, dejar fuera a 6 autores, hombres, por introducir dentro de los cuentos pendientes a 6 mujeres que no dan la talla, claro, por esa igualdad? Claro, pero por eso las 7 mujeres más Elena que hay, esas 8 mujeres están porque sí que dan la talla, es decir, están porque son extraordinarias escritoras. O sea, yo no valoro nunca el género, para esto ni para otras cosas, de si eres hombre o si eres mujer. No valoro si piensas, tienes una orientación política u otra, si tienes una orientación sexual u otra. No, yo pienso en tu capacidad creativa, en tu talento y en tu potencia como artista. Entonces yo no diferencio quiénes son hombres y quiénes son mujeres, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que vivimos en un mundo en el que a mí me gustaría que hubiera más equilibrio, pero a lo mejor esto incluso tendríamos que irnos más allá, y lo que habría que analizar y lo que habría que denunciar es por qué la mujer no consigue alcanzar, digamos, las cuotas que consigue el hombre en facilidades de publicación, por ejemplo, con las editoriales, en premios a la hora de competir y de aspirar a ellos, en difusión de su obra. Es decir, yo sí que creo que a la mujer hay que tratarla exactamente igual que al hombre. Es decir, porque se merece lo mismo y hay que exigirle lo mismo. Es decir, yo eso lo tengo claro. Pero es verdad que cuando hay tantas mujeres que escriben, porque hay muchas, pero no consiguen llegar a las cotas a las que sí que llegan con más facilidad los hombres, es porque en el camino algo se está haciendo mal o a ellas se les ponen más trabas. O sea, que algo falla ahí, ¿no?, en el camino. Yo creo que sí, aparte de que esto no es solamente una cuestión de Castilla y de León, o sea, esto es una cuestión que pasa a nivel nacional, y es verdad que hay muchísimas escritoras que están saliendo. Sí, pero yo, por ejemplo, los últimos premios veo que son mujeres, ¿no?, las que están ganando los premios a nivel nacional. O sea que... Sí, porque de alguna manera se está luchando por eso, es decir, se está tratando de dar a la mujer importancia. Ojo, a mí tampoco me gustaría que a una mujer se la premiara solo porque eso fuera un acto reivindicativo, Es decir, a mí yo quiero que se las premie porque se merecen los premios, igual que lo pienso en el caso de un hombre, ¿no? Hay veces que se dan circunstancias y se dan premios que uno ve y estás un poco en el ajo, aunque sea solamente como observador, y ves los movimientos, y después ahora está de moda tal tendencia, y ves que se premia algo que tiene que ver, que va en consonancia con eso, ya no solamente en nivel de género del autor, ¿no?, sino a lo mejor temáticas de tal. Pues ahora hay una sensibilidad especial con el mundo, no sé cómo decirte, de amputarle las alas a las mariposas. Pues si de repente ves que eso está de moda, empiezas a ver que se premian libros que van en relación con eso, ¿no? Es decir, eso sí que pasa con frecuencia, pero luego tiene también que ver con el mundo del comercio, del mercantilismo, y de que probablemente lo que está en boga y lo que interesa promocionar, pues es lo que más se vende, y las editoriales tienen que salir adelante. No hay que olvidar que una editorial es un negocio. Es un negocio que, si fuesen todo pérdidas, automáticamente desaparecían. Claro. No vas a soportar pérdidas libro tras libro. Por lo tanto, es una apuesta por algo seguro que te va a dar una rentabilidad. Sí, sí. Eso es lo que está claro. Claro, y luego después, por eso, por ejemplo, y eso sería un debate para que otro día pudiéramos hablar de ello, o incluso con más personas si quieres. A mí, cuando la gente me habla de los premios literarios de las grandes multinacionales, pero vamos a ver, si no están engañando a nadie, cuando la gente dice, es que se lo han dado a no sé quién y ya sabían y tal y cual, no, si es que eso no es eso, ellos tienen sus funcionamientos, y la gente debería de saber, y muchos lo sabemos, cómo funciona eso. Y por supuesto no es comparable
un premio de una multinacional con que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Medina del Campo o la Asociación de Mujeres para la Democracia o yo que sé qué, de donde sea, organice un premio, pues yo que sé, hablando de la historia de Medina o hablando de la igualdad de géneros. Pues si ahí se presentan 100, 200, 300 autores con un texto, con una plica cerrada y no se sabe quién es el autor, no son comparables esas cosas con un premio de una multinacional que está dado de antemano y que es un negocio, como tú dices, para la editorial, pero es que a lo mejor hay que ir más allá y gracias a ese libro a lo mejor se puede conseguir que otros 50 u otros 100 autores que no son tan conocidos también publiquen con esa editorial ese año. O sea que todo hay que buscar, yo creo que hay que buscar siempre el lado bueno de las cosas. Pues es un placer, de verdad, conversar con José Ignacio García, como pueden ver ustedes. Si quieren mañana, pues a través de las redes sociales de la Casa de Zorrilla, pueden seguir la presentación oficial de Cuentos Pendientes. 43 voces del cuento de Castilla y León del siglo XXI, que va a la segunda edición y todo tiene pinta de acabarse en poco tiempo. Ya se plantean una tercera edición y estamos hablando que no tiene ni un mes de vida el libro, por lo tanto algo bueno tiene que tener para que todo eso esté pasando. Y me comentabas hace un mes también que no solamente a nivel nacional, sino fuera de nuestras fronteras, también está siendo seguido, e incluso en Estados Unidos se quieren hacer copias ya de, vamos, hacerse con ejemplares del libro, ¿no? Del trabajo. Es que es lo que te decía al principio, es decir, es que esto es un compendio, es una enciclopedia, en cierto modo, de lo que es, digamos, la literatura actual que se escribe en cuento en Castilla y León. Es decir, antes el cuento era un género menor, ahora ya no, ahora el cuento es un género importante y que tiene su valor. Entonces, si tú reúnes a los mejores, luego el libro tiene dos caras. Tiene por un lado su faceta literaria para el gran público, en el cual pues basta con llegar y ver los cuentos y leer los cuentos, y cada uno es de una temática y cada uno está escrito con un estilo y cada autor plasma su forma de narrar, porque se identifica mucho a los autores con lo que hay dentro. Incluso en algunos casos se ve que a lo mejor los más mayores tienen unas tendencias y los más jóvenes otras. En algunos casos se nota, digamos, las diferencias de provincia, el estilo, un poquito el sabor propio de cada tierra, ¿no? Y luego después, aparte de eso, el libro tiene una parte didáctica, una parte académica. Es decir, el libro, mi prólogo, intenta poner en situación cuál es el momento del cuento castellano y leonés ahora mismo, y luego después hay un apéndice biográfico al final en el cual hay pues 40 y tantas páginas, una por autor, en la que aparece su fotografía y aparece una semblanza con su vida, con sus obras, con sus premios, con lo cual cualquier persona, una universidad, un centro de estudios, un especialista que quiera tener acceso a cualquiera de los autores que están aquí, no tiene que ir diciendo ahora me meto en internet y busco sobre este o luego busco sobre otro. No, en el libro están todos, con lo cual es una herramienta de consulta y de trabajo que es importante, y que los especialistas sí que están diciendo que están seguros de que es un libro que va a permanecer, que se va a perpetuar, porque dentro de unos años es la primera antología que se ha hecho sobre el cuento castellano y leonés en este siglo, y no es fácil, modestia aparte, aglutinar a tanta gente, reunir el trabajo de todos. Es un trabajo difícil, es un trabajo duro, porque incluso tienes que, lo primero, que ellos tengan ganas de participar, y luego tú tienes que llevar adelante el trabajo. Entonces no es fácil que en poco tiempo a lo mejor aparezca otra antología, lo que es una antología, porque recopilaciones se hacen muchas. Yo mañana llamo a 20, a 30 escritores, digo mándame un cuento y está hecho, pero hacer algo académico, serio, como es este libro, yo creo que en cuanto que la gente lo tiene, las cosas que son buenas enseguida cantan, enseguida se nota, y este libro lo tiene. Bueno, estamos creando una expectación que dé algún espectador. ¿Cómo puedo conseguir el libro? ¿Cómo lo pueden conseguir? Pues el libro lo pueden conseguir muy fácil. Aquí en Medina del Campo, en la calle Padilla, lo venden. O sea que más fácil no puede ser. Y si no, a través de mismamente contactando con Castilla Ediciones. Uno entra en Facebook en Castilla Ediciones y tienen una web, tienen un correo electrónico, a través de ahí se puede pedir. A través de ahora hay muchos canales en internet, que hay, digamos, como empresas de venta, de distribución a nivel telemática, que se puede comprar el libro por ahí. Es decir,
yo conozco gente que está recibiendo el libro en muchísimos lugares de España y no están teniendo ningún problema para conseguirlo. En esto es como todo en la vida, el que quiere una cosa, la consigue. Pues José Ignacio, muchísimas gracias y yo espero que cuando esté en marcha la tercera edición vuelvas y nos cuentes algo más sobre cuentos pendientes, que siempre seguramente que contigo habrá cosas que contar. Muchas gracias. Muy bien, a ti.